Hola, soy el doctor Asadeneidi Secua y agradezco al Comité de Salud y Producción Cunícola, así como al CONASA, la invitación para participar en la 28ª reunión anual del CONASA con esta presentación que versará sobre las analogías y diferencias en el control del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica de los conejos en México respecto a otras enfermedades bajo control oficial. Empezaremos por los antecedentes de la enfermedad hemorrágica de los conejos, que en ese entonces se denominaba como enfermedad hemorrágica viral de los conejos, la cual ingresó a México mediante la importación de canales contaminadas con este virus en noviembre de 1988 y eran originarias de China y procedentes de los Estados Unidos. El foco índice fue notificado el 19 de diciembre de 1988, es decir, casi un mes después de la introducción de este virus a nuestro país. Posteriormente a la identificación del foco índice, prácticamente un mes después se activó el entonces Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal, conocido como SINESA, iniciando un fuerte operativo sanitario de prevención, control y erradicación de este virus en México. En términos generales, este operativo de emergencia sanitaria implicó el muestreo serológico de al menos 39.727 conejos y se estima el sacrificio de más de 121.275 conejos y la muerte de 200.000 conejos por esta enfermedad. En Hidalgo se detectó el foco índice el 12 de diciembre de 1988 y el tiempo de respuesta a este evento sanitario fue de 48 días, desde la atención del foco índice hasta su confirmación diagnóstica, implementando fuertes programas de difusión para la erradicación de esta enfermedad mediante medios de comunicación masiva, utilizando spots de radio y televisión, notas periodísticas, así como perifoneo y cartelera móvil. En este programa de control y erradicación se contó con la participación de 3.259 personas y la erradicación de la enfermedad tuvo un costo aproximado de $1 millón. Durante el proceso de erradicación de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, el último foco de esta enfermedad se registró en abril de 1991, manteniéndose una estrecha vigilancia epidemiológica mediante la realización de muestreos serológicos, dado que en esa época era la prueba diagnóstica oficial, certificando granjas libres de esta enfermedad y estableciendo un control oficial para la movilización de conejos y sus productos en el territorio nacional. Y el 20 de enero de 1993, prácticamente 4 años después de la notificación del foco índice en diciembre de 1988, se reconoció a México como libre de esta enfermedad, habiendo sido el primer país en erradicarla sin vacunación. En esta diapositiva podemos apreciar la patogenia del virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos. Una vez que el virus infecta a un conejo, produce una fase virémica que entre sus consecuencias ocasiona una necrosis hepática, permaneciendo en la circulación sanguínea sustancias procoagulantes que favorecen la producción de microtrombos y derivado del consumo excesivo de plaquetas y factores de la coagulación ocasionan hemorragias e isquemia multifocal y de manera simultánea durante la fase virémica el virus también causa lesión del endotelio, dilatación y hemorragia, así como una degeneración endotelial, la cual también propicia la formación de microtrombos que, como señalamos, favorecen el consumo excesivo de plaquetas y de factores de la coagulación, causando finalmente hemorragia e isquema multifocal, ocasionando la muerte de los animales. En esta diapositiva podemos observar los datos proporcionados por los servicios veterinarios de los Estados Unidos a la OIE, señalando que el inicio del brote epidémico comenzó el 8 de julio de 2019 y su confirmación fue el 17 de julio de ese mismo año. De igual forma, mencionan que es una enfermedad recurrente y que el brote se encuentra en una zona definida dentro de ese país,
con un total de 168 focos acumulados hasta este reporte. En la imagen del mapa observamos que los focos se encuentran prácticamente a lo largo de toda la frontera con México. En el caso de México, las notificaciones a la OIE indican que el foco índice se identificó el 3 de abril de 2020. La enfermedad fue confirmada oficialmente el 8 de abril, es decir, 5 días después de identificar el foco índice como una enfermedad recurrente dentro de una zona definida en el país. Hasta agosto de 2020, el número de focos identificados había ascendido a 126, diseminándose de la zona norte y noroeste del país hacia el centro del mismo. En este mapa podemos apreciar tanto los focos en Estados Unidos como en México y observamos con la flecha el foco índice ocurrido en Chihuahua. Sin embargo, se desconoce el foco primario y muy probablemente otros focos autolimitantes en predios de traspatio. En este cuadro observamos las medidas de control notificadas por los servicios veterinarios mexicanos a la OIE respecto al brote epidémico ocasionado por la enfermedad hemorrágica de los conejos en México durante 2020, identificando actividades relacionadas con la vigilancia, cuarentena, eliminación de las canales, productos y subproductos, sacrificio sanitario, desinfección y básicamente estarían por implementar una vigilancia fuera de la zona de contención o de protección. En el mapa de la izquierda observamos que la enfermedad hemorrágica de los conejos se localiza en una zona endémica y ecológica compartida entre Estados Unidos y México. Sin embargo, se aprecian focos aislados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En el mapa de la derecha observamos la distribución de esta enfermedad tanto en el continente americano como europeo, asiático, africano y Oceanía. Y resulta interesante desde el punto de vista epidemiológico la presencia de focos activos de esta enfermedad en países tan distantes y aislados como Islandia, donde probablemente la enfermedad se diseminó mediante la importación de animales o sus productos. Ahora, si comparamos las actividades sanitarias y contraepidémicas aplicadas en el brote de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos entre 1988 y 1993 con la actual epidemia de la ahora enfermedad hemorrágica de los conejos, iniciada en abril de 2020, podemos identificar sus mecanismos de control entre ambos operativos. En el primer brote se introducen en noviembre de 1988 un embarque de canales contaminadas con el virus y el 12 de diciembre de 1988 se identifica el foco índice, publicándose el 21 de febrero de 1989 en el Diario Oficial de la Federación la activación de la entonces CINESA. La erradicación se logra en enero de 1993, alrededor de 4 años después de su introducción al país. El origen de esta epidemia fue causado por la importación de canales de conejo contaminadas con el virus, las cuales eran originarias de China y procedentes de los Estados Unidos. Dentro de las actividades sanitarias y contraepidémicas adoptadas fueron la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, comunicación social, control de la movilización, sacrificio, limpieza y desinfección de granjas afectadas, sentinelización, muestreos serológicos y repoblación de granjas. Por otra parte, después de 32 años del primer brote de esta enfermedad, ingresa al país un nuevo virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos, conocido como EHBC tipo 2. En esta ocasión, el foco índice se identifica el 3 de abril en un predio de traspatio en el estado de Chihuahua, iniciando actividades sanitarias y contraepidémicas, y hasta el 26 de junio de 2020 se publica la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, conocido como DINESA. Actualmente la epidemia está activa, avanzando al centro del país.
Como se señaló anteriormente, este brote epidémico es ocasionado por otro tipo de virus diferente al introducido en 1988, siendo en esta ocasión el agente causal el virus EHBC tipo 2. Respecto al origen de la epidemia, aún no es claro. Sin embargo, conforme a la epidemiología molecular, es sugerible su introducción a México mediante la migración de conejos y liebres silvestres o su importación desde Estados Unidos, a través de mascotas principalmente. Las actividades sanitarias y contraepidémicas notificadas a la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE, son la vigilancia, cuarentena, disposición sanitaria de cadáveres, sacrificio y desinfección. Una vez analizadas las actividades sanitarias y contraepidémicas del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, analicemos las mismas actividades que se llevan a cabo en las campañas zoosanitarias oficiales, tanto vigentes como en aquellas que permitieron erradicar enfermedades en porcinos, como la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujeszky, o en aves como la salmonelosis aviar, es decir, conformada por la purorosis y la tifoidea aviar. En el caso de bovinos, actualmente existen 4 campañas sanitarias, que son la tuberculosis bovina, la brucelosis, que también incluye a los caprinos, la rabia paralítica bovina y la infestación por garrapata bófilus. En el caso de cerdos, existieron 2 campañas zoosanitarias oficiales, las cuales concluyeron con la erradicación de la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Aujeszky. Actualmente no existe ninguna campaña oficial en cerdos. En el caso de aves, son 3 las campañas oficiales dirigidas a la salmonelosis aviar, la enfermedad de Newcastle, la influenza aviar, quedando de manera oficial solo la campaña contra la influenza aviar notificable. Analizando las actividades sanitarias de prevención, control y erradicación de las 4 campañas zoosanitarias en bovinos, identificamos para tuberculosis bovina actividades tendientes a la zonificación, identificación animal, trazabilidad, diagnóstico oficial, compartimentación mediante la constatación de datos libres, control de la movilización de animales, establecimiento de unidades de regulación zoosanitaria, vigilancia e investigación epidemiológica, sacrificio, desinfección y estímulos. En el caso de brucelosis son prácticamente las mismas, con excepción de las unidades de regulación y adicionando la vacunación y en lugar de estímulos la indemnización. Respecto a la campaña nacional contra la rabia paralítica bovina, esta contempla la zonificación, el diagnóstico oficial, vigilancia epidemiológica, vacunas y vacunación, tratamiento de poblaciones de vampiros y constatación de la vacunación. Mientras que la campaña contra la garrapata bófilus establece la zonificación, tratamiento garrapaticida, diagnóstico oficial, establecimiento de estaciones cuarentenarias, constatación de tratamientos garrapaticidas y control de la movilización de animales. En el caso de las campañas nacionales contra la enfermedades porcinas, tanto la fiebre porcina clásica como la enfermedad de Aujeszky exitosamente ya fueron erradicadas de nuestro país. En el caso de la fiebre porcina clásica, las actividades sanitarias se enfocaron en ese entonces a la zonificación, vacunación, diagnóstico, compartimentación mediante la constatación de piaras libres, control de la movilización tanto de animales como de sus productos y subproductos, vigilancia epidemiológica, medidas cuarentenarias y control de brotes, entre otras. Mientras que para la enfermedad de Aujeszky se aplicaron actividades sanitarias similares a las anteriores, adicionando la identificación animal, centros de inseminación e investigación, así como la indemnización. En el caso de las campañas nacionales en aves, las actividades sanitarias y contraepidémicas en salmonelosis aviar se enfocaron a la aprobación de médicos veterinarios en actividades oficiales, la zonificación, diagnóstico, compartimentación mediante constatación tanto de granjas como de parvadas libres de esta enfermedad,
control de la movilización tanto de aves como de sus productos y subproductos, plantas incubadoras, inmunización, medidas cuarentenarias, vigilancia epidemiológica e indemnización. Para la campaña nacional contra la enfermedad de Newcastle, en su presentación velogénica, las actividades sanitarias fueron las mismas, con excepción de la regulación de plantas incubadoras. Y para influenza aviar se encuentran la zonificación, diagnóstico, la compartimentación propiamente y conforme a los lineamientos de la OIE, la equivalencia del reconocimiento de países conforme a este acuerdo de influenza aviar notificable, la elaboración y aplicación de vacunas, medidas cuarentenarias, medidas mínimas de bioseguridad, buenas prácticas pecuarias, tanto en granjas como en establecimientos avícolas, vigilancia epidemiológica, análisis de riesgo, control de la movilización de aves, sus productos y subproductos, incluyendo desechos y trazabilidad. En resumen, en esta diapositiva podemos visualizar comparativamente las actividades sanitarias y contraepidémicas que en términos generales se establecen en una campaña zoosanitaria que cuenta con una normatividad oficial establecida para realizar actividades de diagnóstico, prevención, control y erradicación de agentes etiológicos específicos mediante un presupuesto anual programado e infraestructura y personal especializado para las enfermedades y plagas de los animales, mientras que el programa emergente actual contra la enfermedad hemorrágica de los conejos requiere una activación del DINESA y su aplicación con presupuesto variable y recursos y materiales y de personal limitados, o que realizan otras actividades primarias al operativo. Es decir, tenemos aquí las actividades que propiamente engloban todas las campañas en términos generales, mientras que un programa emergente pues tiene actividades muy restringidas, no cuenta con un presupuesto específico, salvo una emergencia, que se obtenga un presupuesto para activar tanto el DINESA como para mantener un programa por un tiempo determinado y que obviamente anualmente tendría que reactivarse un nuevo presupuesto para que siguiera operando, mientras que en campañas zoosanitarias el presupuesto es asignado anualmente para estos programas, hay una estructura específica, hay personal especializado y en el programa emergente pues va a depender mucho del presupuesto obtenido, de las actividades de operativas realizadas, con lo cual pues se podría lograr la erradicación de la enfermedad o en su momento dado pues indicar o regionalizar esta enfermedad a ciertas partes del país. En términos generales, esta sería la situación que logran un operativo de emergencia, mientras o comparado con una campaña sanitaria que cuenta con, como ya lo mencionábamos, con especificaciones muy notorias comparadas con el programa emergente, que no tiene todas estas condiciones para poder implementar totalmente un programa exitoso de erradicación si no cuenta, como ya lo mencionamos, con un presupuesto efectivo y personal e infraestructura necesaria para controlar, contener y erradicar la enfermedad. Por último, existen ciertas analogías y muchas diferencias en el control del brote epidémico de la enfermedad hemorrágica de los conejos en México respecto a otras enfermedades bajo control oficial. Respecto a las recomendaciones sobre los operativos emergentes y en especial para la enfermedad hemorrágica de los conejos, serían, entre otras, el fortalecimiento de la vigilancia activa conforme a los recursos disponibles. Algo muy importante es realizar la investigación epidemiológica retrospectiva para poder identificar el origen del contagio en los focos que sean detectados o que hayan sido notificados, lo cual podría permitir limitar la diseminación hacia otras unidades de producción y por supuesto al medio ambiente, así como establecer apropiadas medidas de contención que limiten el avance de la enfermedad hacia el centro y sur del país. Conforme a los resultados obtenidos del operativo, es necesario evaluar el costo-beneficio que implicaría incluir en el control de esta enfermedad
programas de vacunación que apoyen tanto su control como una posible erradicación, especialmente en conejos domésticos donde la perspectiva se ve difícil para poder erradicar esta enfermedad, al menos en el corto o mediano plazo. Muchas gracias por su atención.